Jueves 6 de octubre de 2022, qué gusto que nos acompañen hoy aquí en Contacto Directo. Nuestros invitados son Francisco Jiménez, ministro de Gobierno. Se mantiene la cúpula policial, la crisis carcelaria. ¿Cómo es que se incorporará una nueva pregunta a la consulta popular? Las respuestas a estos y otros temas en breve. También nos acompañará Javier Bonil, periodista, caricaturista de Diario El Universo. Con él vamos a revisar el dictamen de la Corte Constitucional a la pintoresca redacción del proyecto de ley de comunicación que no guardaba relación alguna con los estándares internacionales sobre libertad de expresión. Lo vamos a analizar. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La Asamblea Nacional acusa al presidente Guillermo Lasso de incumplimiento de funciones. Más de 100 legisladores apoyaron la resolución en ese sentido que vino desde el ala rebelde de Pachacutic. 103 asambleístas votaron a favor de la resolución propuesta por Mireya Pazmiño de los rebeldes de Pachacutic, en la que se declaró que el presidente Guillermo Lasso incumple su plan de gobierno al haber presentado al legislativo un informe de labores incompleto por su primer año de funciones. La proponente está clara en que la resolución no tiene peso legal y que por tanto la asamblea no podrá impulsar un proceso de juicio o destitución del presidente. Ahora lo que puede pasar es que cualquier ciudadano ecuatoriano con la resolución que sacó la Asamblea Nacional puede pedir al Consejo Nacional Electoral los formularios para la revocatoria de mandato, porque ahora sí, con esta resolución se está evidenciando el incumplimiento de funciones. El mismo criterio tienen los legisladores de UNES, quienes durante el pasado paro nacional presentaron una propuesta de destitución que no tuvo los votos suficientes en la Asamblea. La sociedad civil tomará esta resolución y tomará las acciones correspondientes. Y siempre está abierto, porque existe eso, según lo que dice la ley, lo que dice la Constitución, la posibilidad de que todos nos vayamos a la casa. En ningún momento la Asamblea e Izquierda Democrática pensó en una asonada, en un posible golpismo. El llamado de atención que le hace la Asamblea al Ejecutivo de que no está cumpliendo. El efecto práctico evidentemente no es ninguno. Hay un efecto simbólico, eso sí, de un rechazo a una gestión del gobierno que deja mucho que desear ya. El Ejecutivo reaccionó inicialmente con un comunicado en el que recuerda que la Asamblea no puede definir incumplimiento de funciones del primer año de gestión de un plan delineado para 4 años. Y recuerda que esa no es causal para un juicio político, aunque la obstrucción sistemática de dicho plan sí podría justificar la disolución de la Asamblea Nacional, por lo que no es recomendable que el Parlamento siga empeñado en dar esa impresión, dice. La decisión de la Asamblea se produjo un día antes de que concluya el diálogo con el Ejecutivo por el proyecto de ley de inversiones y a 2 días de que se abra otra para definir reformas sobre seguridad. Para ello nos acompaña Javier Bonilla, más conocido en el mundo del periodismo como Bonil. Javier, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días, un gusto estar contigo y toda la audiencia. El gusto es mío, Javier. Antes de empezar con el análisis, recuérdanos cuántas veces la Supercon y la Cordicon, de ingrata existencia para las libertades, intentó censurarte. Yo me acuerdo de la caricatura por el allanamiento a la casa de Fernando Villavicencio, de la de Agustín Delgado y la de las cédulas, pero hubo otras. En efecto, tú has mencionado los 3 casos que se elevaron a la tristemente célebre Supercom. Pero quisiera hacer notar que incluso sin la ley, esto es importante, ya el gobierno de Correa en ese entonces envió una carta exigiendo una disculpa al periódico por parte del binomio presidencial Glass-Moreno, ¿no? En donde enviaron la disculpa redactada. Es decir, lo que importa aquí parecería es que sin ley, digamos, a pesar de que hubiera o no una ley, los gobiernos autoritarios siempre han hecho lo que han querido, ¿no? Y han acomodado sus acciones, incluso habiendo una ley, se pasan por el forro. Entonces, esas 3 que tú mencionas fueron las más representativas, sin duda. La sentencia de la Corte Constitucional, Javier, entierra quizás de forma definitiva la pretensión trasnochada de querer eliminar la opinión
opinión del contenido comunicacional para así poder llevarla al ámbito judicial y meter presos a ciudadanos por el delito de decir lo que piensan. ¿Por qué crees, Javier, que a estas alturas de nuestro subdesarrollo hay quienes se empeñan en sacar a pasear sus intolerancias y el facho que les pervive debajo de ese discurso pseudo progresista? Bueno, sin duda es una corriente política, un grupo político que no solo se desarrolla en Ecuador, en toda la región, que lo que les interesa es tener un dominio absoluto, una hegemonía completa sobre la sociedad, es decir, un control social incuestionable. Mira, hace unos 3 días estuvo Pablo Iglesias, el español que responde al grupo de Podemos, que también vino a asesorar a toda esa corriente del socialismo del siglo XXI. Y estuvo en Chile y ahí hablaba de que sería bueno estatizar una parte de la prensa de un país, para que nos demos cuenta de que esa es la intención verdadera, es decir, a través de la prensa, a través de los medios de comunicación, controlar lo que la gente puede saber, puede informarse y además lo que puede opinar. Y si es que opina mal, pues entonces, como tú mismo lo mencionas, sería susceptible de ser sancionado. Basta recordar, no pensemos solamente en la ley tal como está redactada, porque muchas leyes son maravillosas en lo escrito. Simplemente veamos lo que sucedió en la vida real. Y ahí lo que vamos a darnos cuenta es de que durante 10 años hubo una persecución brutal a quien pensara diferente. Hubo una cantidad una lluvia de pedidos de rectificación a los medios de comunicación, aun cuando no daban declaraciones. Entonces, el interés de este grupo es volverse poder nuevamente y gobernar en una absoluta impunidad. Afortunadamente la Corte Constitucional les ha puesto un freno, pero ¿puedes tú creer que la Asamblea en sus exposiciones ante la Corte Constitucional dijo que se debía eliminar la opinión del contenido comunicacional porque las opiniones pueden poner en riesgo la estabilidad del Estado? Primero, considerando que el Estado es titular de derechos. Y segundo, como si la estabilidad del Estado dependiera de la opinión de alguien y no de las acciones que tome o que deje de tomar un gobernante. ¿Qué te parece? Correcto, digamos, me parece correcto lo que tú dices, tu análisis es pertinente. La opinión les ha molestado siempre a todos los gobiernos, especialmente a aquellos que no quieren tener ningún tipo de frenos para hacer su gestión, ¿no? Entonces, el Estado está llamado a garantizar la opinión. El momento en que esta Asamblea sacó a la opinión de los contenidos comunicacionales, obviamente le dejaba indefenso, no garantizaba la opinión. Y claro, eso hacía que los medios, pongamos, por ejemplo, en mi caso, una caricatura o un editorial escrito, hubiera sido corrido grave riesgo porque simplemente no cumplía ciertos parámetros y entonces la opinión quedaba fuera, quedaba indefensa. El Estado debe garantizar la opinión como parte de ese gran torrente que es la comunicación, parte del diálogo social de una democracia, es que la gente opine sobre los hechos y sobre la información. Javier, evidentemente la pretensión legislativa de crear esta figura de que el Estado debe garantizar el derecho a la verdad fue pues rechazado por la Corte Constitucional, pero es realmente grave la siguiente acotación que realizan los jueces. Ellos dicen textualmente: este tipo de diseños legales son los que propician la censura y amenazan a las sociedades democráticas. Como lo más probable es que en la Asamblea no lo entiendan, son capaces de querer volver por el vuelto. Pero ante ese nivel, Javier, ¿qué expectativas puede tener el país de un legislativo que busca propiciar censuras y amenaza a la democracia ecuatoriana? Bueno, primero que me parece excelente y esperanzador este fallo de la Corte Constitucional porque de alguna manera blinda y crea una jurisprudencia. Sin embargo, insisto, lo que decía hace un momento, un gobierno autoritario se pasa la ley por el forro. Ya mencioné al inicio que sin ley, incluso, un gobierno intentó implementar la censura. Entonces,
Entonces, caramba, se me fue la idea y eso es tal vez por un mal recuerdo de la censura, ¿no? En todo caso, ¿no? Los políticos, Javier, no se cansan de darte material para tus caricaturas. Entiendo que quizás el mayor problema que tienes es seleccionar el tema del ramillete diario que se presenta. Y tú que has retratado a la clase política desde hace más de 30 años, ¿en qué se diferencian o en qué se parecen los políticos de antes con los de ahora? Bueno, sí hay una diferencia, pero completando la pregunta anterior, ¿no? Yo recuerdo que a mí me tachaban por una caricatura del presidente Correa de mentiroso y que yo debía comprobar lo que había dibujado. Es decir, ¿no? Ahí vemos cómo el problema de la verdad o de la información falsa se vuelve un tema sumamente delicado. ¿Quién tiene la verdad? El señor Carlos Ochoa era el que tenía la verdad, el que decía, esto es la verdad. No debemos olvidar, es que debemos recordar lo que ya sucedió. Insisto, puede ser la mejor ley, pero sabemos lo que un grupo político o cualquier gobierno autoritario puede hacer con esa ley, incluso sin ley. Entonces, bueno, al respecto de tu pregunta de ahora, ¿hay diferencias? Sí. Hay presidentes a los que les molesta cierta información, ciertos comentarios. Mismo el de ahora, de Guillermo Lasso, le parece que es desestabilizar los comentarios de gente que opina en las redes, por ejemplo, ¿no? Pero es muy diferente a lo que sucede cuando un gobierno establece como política de Estado el controlar la comunicación. Y eso ya lo vivimos. Un gobierno puede ser mal genio con la prensa, puede disgustarse, pero hacer una política de Estado, implementar una institucionalidad, una arquitectura legal para controlar, para censurar, eso es otra cosa. Y ahí sí hay diferencias entre un presidente que gobernó 10 años y otros que se pueden molestar con la prensa y con el periodismo, ¿no? Son los criterios de Javier Bonil. Gracias, Javier, por acompañarnos esta mañana, estos minutos aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin, un gusto. Y luego de la pausa volvemos con Francisco Jiménez, ministro de Gobierno. Se mantiene la cúpula policial, la crisis carcelaria cada vez más profunda. ¿Cómo es que van a incorporar una nueva pregunta en la consulta popular? Las respuestas a estos y otros temas en breve. El gobierno, a través de un comunicado, informó la noche de ayer que el comandante general de la policía, Fausto Salinas, continuará en su puesto para garantizar que la tarea de búsqueda y captura del prófugo Germán Cáceres se concrete. Y sobre el mando policial dicen que ratifican la confianza en que orientarán su gestión a garantizar la seguridad ciudadana y llevar a cabo los procesos internos para depurar sus filas. Con ello, la declaración del presidente de la República del pasado 23 de septiembre queda en nada. Bueno, ni tanto, porque la única cabeza que rodó fue la del ministro Patricio Carrillo y eso sí se hizo efectivo. Vamos a ampliar este y otros temas con Francisco Jiménez, ministro de Gobierno y Gestión Política. Buenos días o buenas noches, mejor, ministro. Bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo está, Lenin? Buenos días. Un gusto poder compartir panel con usted. El comunicado al que hemos hecho referencia termina diciendo que gobernar es decidir y saber rectificar cuando corresponde. Pero como que se están equivocando a menudo, ministro, en los últimos tiempos. ¿Por qué? Bueno, si usted se refiere al caso de María Belén Bernal, creo que esa fue una circunstancia que traumatizó no solamente al gobierno, sino también a la ciudadanía y que nos obligó a tomar decisiones rápidas y contundentes para poder combatir lo que estaba sucediendo en ese momento. Y desde allí se han tomado pues unas definiciones, se han llevado a cabo procesos, se está siguiendo un proceso de búsqueda también que es muy importante para el gobierno, que esperamos de resultados en los próximos días o máximo en las próximas semanas. Y yo creo que lo más importante a la hora de gobernar es la regla de la razonabilidad. Y desde el punto de vista de la razonabilidad nos pareció oportuno que el comandante Salinas siga en su puesto y que se terminen todos estos procesos, porque al final del día lo más importante es que aquí se capture al principal sospechoso. Pero también es importante que se sancione a quienes son los responsables de un sinnúmero de irregularidades que ocurrieron el día 11 de septiembre cuando mataron a María Belén Bernal dentro de una escuela de policía. ¿Cuántos policías hay hoy sancionados por estas incorrecciones que ocurrieron?
Se han iniciado los sumarios administrativos aproximadamente contra una veintena de policías. Esos son procesos que no se llevan de la noche a la mañana, tienen que llevarse a cabo con todas las investigaciones pertinentes y estamos nosotros atentos de lo que resuelva no solamente la cúpula policial, sino también los órganos y estamentos administrativos. Yo creo que aquí es importante tomar decisiones con cabeza fría, reaccionar rápidamente, pero también llevar a cabo sin temor ni favor todas las sanciones que correspondan, pero siempre siguiendo el debido proceso. Si se toman decisiones con cabeza fría, entonces hay que mantener la boca cerrada. En los últimos días, en las últimas semanas, se ha cuestionado mucho el valor de la palabra del presidente de la República, que dice primero una cosa y después esa cosa que ha dicho no se ejecuta, no se cumple. En este caso en particular, ministro, ¿no es un mensaje de impunidad el que están enviando a la ciudadanía? Ocurre un crimen en una instalación policial, votan al ministro, pero los policías no los tocan, no les hacen nada. De ninguna manera, pero las cosas no se pueden arreglar de un día para otro. Eso es precipitarse. Aquí se han tomado decisiones desde lo reglamentario, desde lo administrativo, inclusive en bienes que representan infraestructura importante para la policía. Se separaron ya algunos funcionarios. Como usted bien dijo, pues el ministro del Interior dejó su cargo, un altísimo funcionario del gobierno, pero las cosas no pueden hacerse absolutamente de la noche a la mañana. Y yo creo que lo más importante aquí es tomar con serenidad las decisiones que se deben tomar. Y si hay que rectificar, también hay que rectificar. Porque la función pública no puede ser tampoco una camisa de fuerza para que cuando uno establece algo, si ve que los hechos y las evidencias demuestran que es mejor tomar otro curso de acción u otra ruta, no se lo puede hacer solamente por temor a la crítica. Nosotros aceptamos la crítica y la valoramos, venga de donde venga, pero también nos compete como gobierno tomar decisiones. 304 es el número de víctimas en los motines carcelarios que se han dado desde que asumió el poder el presidente Guillermo Lasso. Antes también ha habido. Y pese a las acciones que se ejecutan en este gobierno, como la incorporación de nuevos guías penitenciarios, el censo en las cárceles, los indultos y el equipamiento tecnológico en las prisiones que se está dando, las cosas allí dentro de las cárceles no cambian. ¿Por qué el gobierno no confía el manejo del sistema penitenciario a civiles y prefiere continuar manejándolo bajo un sistema policial que no da resultados y que está corrompido, según la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, probablemente el mayor problema que tiene el Ecuador actualmente es el de la inseguridad. Ese no es un secreto. Y eso también nos involucra y supone que tengamos que tomar decisiones. Y el presidente de la República lo ha hecho. Ha llevado a cabo un combate frontal contra el crimen organizado transnacional en diferentes aristas. Ha tomado decisiones desde el fortalecimiento de la institucionalidad, por eso se creó la Secretaría de Seguridad. Se ha fortalecido al Ministerio del Interior con una serie de capacidades logísticas y administrativas. Se ha establecido también una serie de adquisiciones de equipamiento para poder combatir al crimen organizado. Estas cosas ciertamente toman su tiempo y no nos olvidemos también de la consulta popular. Es decir, y la consulta popular que tiene como uno de sus principales ejes el eje del combate a la inseguridad y sobre todo al crimen organizado transnacional. No es sencillo el asunto y no hemos dejado de tomar decisiones. Y el presidente le ha dado forma a una institucionalidad que está segura va a dar resultados en el mediano plazo. Este año ha sido un año difícil porque muchas cosas han sucedido, pero de todas formas nosotros estamos seguros que esperamos que a finales de este año se puedan tener decisiones mucho más concluyentes y sobre todo resultados mucho más tangibles en la lucha contra la inseguridad. Se necesita un poco más de tiempo, porque estamos lidiando contra uno de los problemas más graves que ha tenido el país, pero no hemos dejado ni un día de tomar decisiones justamente para combatir este grave flagelo y lo hemos hecho desde diferentes aristas y estamos seguros que vamos a prevalecer. Ya que usted menciona la consulta popular, en la entrevista que concedió el pasado lunes al canal estatal el presidente de la República, el canal que maneja el Estado, pues, porque no es un canal estatal, el presidente hizo una referencia a una pregunta que no ha sido remitida a la Corte Constitucional para su calificación. El presidente dijo que se consultaría a la población si está de acuerdo con que las elecciones legislativas se desarrollen en la segunda vuelta. Es decir, ¿va esa novena pregunta? ¿La van a remitir luego a la consulta, a la Corte Constitucional? ¿Qué es lo que el gobierno busca con ello? A ver, nosotros estamos revisando
aproximadamente 4 o 5 preguntas, de las cuales van a quedar 1 o 2 para complementar las 8 que ya se presentaron ante la Corte Constitucional. Las primeras tenían que ver con con enmiendas de textos constitucionales y ya están establecidas, ya las está revisando la Corte. La segunda tanda, por decirlo así, involucra preguntas que no tienen necesariamente que ver con un texto constitucional, y entre esas sí, es verdad, está la posibilidad de que los asambleístas puedan ser electos en segunda vuelta. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Reducir el fraccionamiento del sistema político en su conjunto. No nos olvidemos que hemos preguntado ya sobre la manera de mejorar la calidad de representación en la Asamblea a través de una posible reducción de los asambleístas. Hemos preguntado ya también la posibilidad de afinar el comportamiento de las organizaciones políticas estableciendo mayores requisitos, pero todavía falta un poco más, y eso probablemente tiene que ver con la posibilidad de elegir a los asambleístas en segunda vuelta. Esa es una de las 4 o 5 preguntas que estamos revisando y que muy probablemente presentaríamos en esta segunda tanda para completar las 8 que ya existen. ¿Cuándo? ¿Cuándo las presentarían? En las próximas 2 semanas. Estamos atentos a lo que resuelva la Corte Constitucional, que es la primera fase de este procedimiento, pero en las próximas 2 semanas estaríamos ya presentando estas 1 o 2 preguntas más, de las cuales una seguro va a tener que ver con institucionalidad, porque a nosotros nos interesa un sistema institucional que no solamente sea útil para gobernar ahora, sino sobre todo el día de mañana. O sea, los temas o las preguntas las nuevas preguntas que se incorporarían a la consulta depende de qué califique o qué descarte la Corte. Sí, también es un parámetro, tengo que decirlo, porque nosotros primero tenemos que estar atentos a lo que resuelva la Corte Constitucional. En algún momento aquí mismo comentábamos que nosotros teníamos un banco de 30 preguntas, de las cuales el primer bloque están vinculadas con la seguridad, el segundo bloque con la institucionalidad y el tercer bloque con preguntas que tienen más connotación económica. Nosotros seguimos atentos y dentro de esa misma lógica, pero lo más importante aquí es que las preguntas que se hagan contribuyan a tener un sistema mucho más eficiente y sobre todo que le permita al Ecuador combatir sus principales problemas. Y ya que estábamos tocando al legislativo, ministro, ¿cómo es esto de que el gobierno le recuerda a la Asamblea el 148 de la Constitución, que faculta al presidente de la República a disolver la Asamblea si obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo? En un momento de tan baja aceptación para el régimen, ¿están pensando otra vez en la muerte cruzada? Bueno, yo creo que nunca está de más ni para los legisladores ni para el gobierno refrescar el texto de algunas normas constitucionales. Creo que es importante tener claridad sobre lo que establece la Constitución tanto en uno y en otro caso. A nosotros nos interesa, por supuesto, una relación sana con la Asamblea, pero eso significa colaborar más que obstruir, criticar constructivamente y tener la posibilidad de resolver en conjunto, en la medida del ámbito de cada una de las funciones, lo que a cada uno corresponde. Al día siguiente nos entregaron el proyecto de ley de inversiones que ha trabajado la mesa técnica, lo hemos recibido, lo vamos a procesar, nos parece que es una normativa importante para el país, pero nosotros lo que buscamos es una relación sana con la Asamblea. Eso sí, cada quien en su ámbito y en lo que respecta a las normas constitucionales, que se tenga muy claro a quién corresponde cada cosa. Esa ley de inversiones, ese proyecto de ley de inversiones cuenta con un 90% de respaldo, lo cual significaría que los diálogos con la Asamblea sí dan resultados. Ahora, los han convocado para el jueves para una mesa de seguridad. ¿Qué es lo que qué es lo que debemos los ciudadanos esperar de ese encuentro, de esa reunión sobre seguridad, que es un tema que nos preocupa a todos? Bueno, yo creo que el tema de seguridad, siempre lo hemos dicho, requiere de la mayor colaboración interinstitucional que se pueda, que exista, y no solamente en materia de instituciones, sino también en materia de infraestructura operativa y en lo que tiene que ver con una serie de decisiones. Así que vemos con buenos ojos esa convocatoria, es una convocatoria extensa. Nosotros tendremos la posibilidad de exponer lo que ya se ha venido haciendo en materia de seguridad desde lo institucional, desde lo operativo y desde lo que tiene que ver con recursos y capacidades tanto de la policía como de las otras instituciones. Sí, proponer, pero como ellos están convocando, también estaremos a la expectativa de lo que ellos consideren, probablemente desde su ámbito, que es más normativo, qué es lo que se debe proponer o en qué se pueden afinar los mecanismos institucionales y normativos de los que ya se disponen para mejorar la lucha contra la inseguridad. Yo creo que esto es algo que nos convoca a todos, que no debe ser politizado, que tiene que ser tomado de forma técnica y en lo cual siempre estaremos dispuestos a oír las sugerencias para poder mejorar el conjunto del sistema. Una última cosa, ministro. Se ha señalado que el gobierno, para poder acceder a la renegociación de la deuda con China, ha cedido en temas como Coca-Cola Sinclair, sin que este sea el único, al no aprobar informes en la Comisión de Fiscalización cuando hay algún interés de ese país de por medio. Le pido de favor una respuesta breve.
De ninguna manera. Nosotros no nos sentamos en ningún lado a cualquier precio. El presidente Guillermo Lasso no ha llegado a la presidencia a cualquier precio. No estamos gobernando a cualquier precio. Estamos tomando decisiones correctas. Hemos tenido algunas diferencias conceptuales en lo que tiene que ver con el informe de Coca-Codo, pero nosotros estamos aquí para proteger el interés de los 18 millones de ecuatorianos. Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Y bien, aquí terminamos este espacio de entrevistas. Las noticias continúan en Televistazo, en la comunidad. Que tengan todos un buen día.